Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. En este día, que corresponde al día 22 del mes de Heshvan del año 5771, conforme al calendario secular, 30 de octubre del año 2010. Baruch Hashem. 30 de octubre, entonces, vamos a compartir una conferencia que se titula, en estricto sentido, va a ser los segundos matrimonios. Y la voy a titular así con el objetivo de que tengan ustedes referencia al respecto de esta conferencia, porque lo que vamos a abordar son situaciones que son común vivirlas. Lamentablemente muchas veces la ignorancia de la palabra del Eterno nos mueve a que no tengamos respuestas certeras, sobre todo cuando familia se nos inquiere y nos pregunta relacionadas con situaciones propias de esta vida. Hemos leído a lo largo de esta perashá varios episodios en los cuales pudiéramos servirnos. Tan solo el hecho de poder hablar de las joyas, recuerdan ustedes que hace algunos años hablamos de ellas, todavía tengo conferencias pendientes al respecto de las joyas, vale la pena en un futuro seguirlas abordando. Sin embargo, en esta ocasión fui movido a tratar de hablar de un tema que se aborda en la sexta alía de esta perashá, y en esta sexta alía, ustedes recuerdan que habla de que Abraham toma una mujer de nombre Ketura. Al español se lee con el nombre de Setura, con C. Sin embargo, la pronunciación correcta es Ketura. Dice el libro de Bereshit, capítulo 25, verso 1, dice, Abraham tomó otra mujer. Porque acabamos de leer en unas aliot previas, en donde Sara, justamente, que es la que da origen a esta perashá, Hayé Sara, las vidas de Sara, el Eterno se la lleva con él. ¿Verdad? Y habiéndosela llevado con él una mujer de tal envergadura espiritual, una mujer tan importante para nuestro pueblo, Abraham toma para sí a otra mujer. Yo les quisiera preguntar, si nosotros nos imagináramos de cualquier hombre de las Sagradas Escrituras, Abraham o un Yitzhak, ¿ustedes creen que tomarían a cualquier mujer? O sea, este es el primer punto que quisiera que consideráramos. Yo estoy convencido que cualquier hombre de esta estatura espiritual, amados, definitivamente la mujer que pudo haber considerado él para que contrajera unas segundas nupcias, habiendo partido su primer mujer, definitivamente debe de haber sido una mujer especial. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ¿qué ocurre cuando todavía no se han casado? Los padres están expectantes, ¿qué ocurrirá con nuestros hijos? Ya muchas veces existe una preocupación todavía mayor porque ¿con quién se casarán? ¿Verdad? Y esta preocupación, creo yo que acompaña la vida de muchos hombres y mujeres. ¿Verdad? Pero yo podría atreverme a decir que a nosotros como hijos del Eterno, que le clamamos al Eterno, yo creo que no tendría que ser una preocupación para nosotros. ¿Y por qué lo creo? Porque si nosotros de continuo estamos clamando al Eterno por los que serán las esposas y los esposos de nuestros hijos, a la postre el Eterno tendría que traer el bien para ellos, cualquiera que sea. ¿Sí estamos de acuerdo? Cualquiera que sea, el Eterno tendría que traer el bien para ellos. Y por lo tanto, en esa esperanza deberíamos nosotros descansar. El hecho de que el Eterno traerá el bien para nuestros hijos. ¿Qué tanto nos preocupamos en nuestra vida? Es que tanto es inversamente proporcional a la confianza que tenemos en el Eterno. Otra vez, ¿qué tanto nos preocupamos en nuestra vida? Es inversamente proporcional a la confianza que depositamos nosotros en Él, amados. Porque si estamos de continuo preocupándonos por las cosas, definitivamente es lo que estamos hablando con nuestros seres de que no confiamos en Él. Por favor, meditémoslo así. Y si estamos de continuo apretándonos los dedos por cualquiera de las circunstancias de la vida, de continuo, y ya sabemos y ya vemos los semblantes cambiados, amados, muy probablemente nuestra relación y nuestra confianza con el Eterno no está siendo lo adecuada que debería de ser.
Así es que para todos aquellos que se preocupan de más, yo creo que sería bueno empezar a reflexionar en esta relación con el Eterno y cerciorarse si efectivamente ese Eterno existe para ustedes o no. Así que Abraham toma para sí otra mujer y nuevamente, este es el primer aspecto que yo quisiera que reflexionáramos y que nos quedáramos con él. No debió de haber sido una mujer cualquiera. Debió de haber tenido una espiritualidad, me refiero en el sentido de su persona, porque cuando conocemos a las personas, amados, muchas veces refleja en sí mismo la personalidad y lo que hay detrás de alguien. Y hay rechazo o puede haber una cercanía. A final de cuentas, parte de todo ello está relacionado con nuestro ser, y este ser está más allá que la parte física, sino está contribuyendo a nuestra manifestación de lo que en realidad somos, una creación espiritual de parte de Akadosh Baruj Hu. Así que cuando Abraham toma para sí otra mujer, dice Bereshit capítulo 25, verso 1, dice, la cual le dio a luz a Simran, a Joksán, a Medán, a Madiana y Yisbach, a Shua, y Yoksán engendró a Seba y a Dedán, y hijos de Dedán fueron Ashurim, Letushim y Leumim, e hijos de Midian, Efa, Efer, Hanoch, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Ketura. Ahora, prestemos atención lo primero. Dice que tuvieron a hijos Simran, Joksán, Medán, Madian, Itzbak y Suá. ¿Cuántos hijos fueron? 6. ¿Correcto? 6 hijos. ¿Cuántos hijos para ese momento tenía ya Abraham? ¿Cuántos hijos? 8, efectivamente. Tenía a Yitzhak, tenía a Ismael, y le estaban naciendo otros 6 más, y eran 8. ¿Correcto? ¿Quién tiene 2 hijos? ¿Quién tiene 3 hijos? ¿Quién tiene 4 hijos? ¿Quién tiene 5 hijos? ¿Quién tiene 6 hijos? ¿Quién tiene 7 hijos? ¿Quién tiene 8 hijos? ¿Quién tiene 9? Ok, nos quedamos con 9. Ahí está. Ahí ya llegamos al número máximo. En verdad, ¿alguien tiene más hijos? Ok, yo voy a hacer una pregunta con Shoshanita. Shoshanita, hay un dicho popular, y yo creo que tiene mucha razón, y que mi madre siempre fue la que me lo enseñó, que dice algo así como, los esposos y los hijos por sus hechos son queridos. Y cuando los hijos crecen, la manifestación y la relación que mantienen con sus hijos, con sus padres, a la postre va a provocar que la relación cambie. Mientras están sujetos al padre o a la madre, a final de cuentas es un ambiente que se tiene. Pero una vez que ellos ya se casan, se van con el hombre o la mujer que el Eterno haya dispuesto para con ellos, ya ahora esta situación cambia en la relación. Y por ello no me voy a remitir a este dicho popular de que los hijos y los maridos por sus hechos son queridos, que eso aplicaría para los hijos una vez que ya no están en casa, sobre todo. O cuando ya pasaron de los 18 años, cuando ya por sí mismos ¿cómo se llama? Se valen. Y aquí es bien importante puntualizar. Muchas veces quisiéramos que los padres nos amaran a todos los hijos por igual cuando ya tenemos más allá de la mayoría de edad y dejamos ya de estudiar. Sin embargo, eso no es posible. Y la razón por la cual posteriormente existe una diferencia es básicamente por nuestra relación con nuestros padres. Ahora es un tema polémico y lo quisiera dejar de lado. Y quisiera remitirme al amor que le prodiga el hombre y la mujer a sus hijos cuando todavía viven con ellos. Y es ahí cuando a lo largo de las Sagradas Escrituras tenemos hombres y mujeres que hicieron distinción, tanto como aquellos que no la hicieron. Pero nosotros como padres creo yo que deberíamos de esforzarnos, mientras están con nosotros, de no hacer distinción. Ese sería el reto para todos nosotros. Cuando ya salieron de nosotros, amados, casi es una regla que la forma en cómo se manifiesta el padre o la madre hacia los hijos es la relación que se tiene. Y si tenemos quejas al respecto de nuestra madre que no nos ama al igual que los demás, preguntémonos por qué. Porque muy probablemente la madre y el padre no se equivoquen en esa relación, sino seamos los hijos los que nos equivoquemos con nuestros padres. Así que estoy tocando muchos temas, pero se los dejo para la reflexión.
Versículo entonces 3, nada más menciona a Yoxán, que engendró a Seba y a Dedán. Y a su vez él menciona uno de los hijos. Entonces está mencionando a Yoxán y después en el verso 4 menciona a Midian. Esto es, de los 6 hijos solamente se mencionan a 2 de su genealogía y su descendencia. ¿Por qué? Fíjense bien, ¿por qué? Nos preguntaríamos, si no tiene que haber distinción, ¿por qué nada más se mencionó a 2? Porque muy probablemente también esos que se mencionaron, hubo una diferencia y por algo estuvieron ahí, narrados en las Sagradas Escrituras. Es cuando viene una persona a conocernos, y ya que nuestros hijos están mayores, pues a la plática la madre empieza a hablar de sus hijos y de sus hijas, pero siempre sacará a colación, en la medida de que estén hablando de cosas buenas, a los hijos y a las hijas que tienen una correcta relación con él o con ella. Y muy probablemente al hijo y a la hija que no tienen una correcta relación con ella, casi su mención sea mínima. Entonces, nos damos cuenta nuevamente de otra diferencia. Hay 2 hijos que se mencionan y su propia descendencia. El nombre de Ketura, en realidad viene de la palabra incienso. ¿Cuál es la palabra en hebreo para incienso? Ketoret, incienso, ¿verdad? Entonces, ya de entrada nos habla de una persona que tiene un nombre hebreo, aunque en la tradición también lo vamos a ver más adelante, pero que su propio nombre y en sí ya está hablando de algo. ¿Estamos de acuerdo o no? Está hablando de una mujer que ya tiene algo particular, que le dijeron incienso. Tiene varias características, y la fundamental es que más allá que se hable, huele. De tal manera que en el lugar en donde una persona se encuentre, a final de cuentas va a haber una percepción de la persona. La palabra para incienso en el hebreo es catar, que mencionamos uno de sus derivados, ¿verdad? Ahora, aparece prácticamente la mención de esta mujer solamente en Bereshit capítulo 25, y hay otro pasaje en donde también nos habla respecto de la descendencia, que sería Primera de Crónicas, Divrei Yamim, capítulo 1, verso 31. Y Ketura, concubina de Abraham, dio a luz a Simrán, a Yoxán, a Midian, a Medán, a Midian, a Yitzbak, a Suá. Y dice, y los hijos de Yoxán, Seba y Dedán, y los hijos de Midian, Efa, Efer, Hanoch, Abida y Elda. Todos ellos fueron hijos de Ketura. Es como cuando en un matrimonio les ponen a sus hijos nombres parecidos, ¿verdad? ¿Sí se fijaron? Efa, Efer. Entonces, si nosotros consideramos el contexto, a final de cuentas, ¿cuánto habla las Sagradas Escrituras de ellos? O sea, prácticamente son 2 pasajes. 2 pasajes nada más. 2 pasajes de esta genealogía. Ahora, voy a profundizar en lo siguiente. Dentro de estos personajes, Simram, uno de los hijos mencionados ahí, que sería traducido como músico, solo aparece 2 veces en los 2 pasajes. Yoxán, cuyo significado es tramposo, aparece 4 veces. Medán, no Midian, Medán, su nombre significa contención o contencioso, y aparece 2 veces. Midian significa lucha, y aparece 59 veces. Yitzbach significa quien liberta. Yitzbach, quien libera. Y al final, Suá, riqueza. Ahora, si yo les digo en orden de creciendo, que el primer hijo se llama músico, bueno, hasta ahí pareciera que está acorde con la situación matrimonial. Pero después ya se llama tramposo, contención, lucha. Si se fijan, como que si la situación que está viviendo el matrimonio no es tan agradable por el simple hecho de los nombres que le están poniendo a sus hijos, porque ustedes recordarán que a lo largo del Tanaj los nombres no nada más reflejaban la personalidad, sino muchos de ellos también reflejaban la situación y la condición en la cual se estaba viviendo. Así es que podemos
percibir simple y sencillamente por la traducción que la situación que vivieron ellos al principio fue buena y posteriormente hubo dificultades. ¿Cuántos años duró estas dificultades? Miren, cuando Abraham sale de la tierra de sus padres, cuenta la tradición de nuestro pueblo que salió a los 70 años. ¿Ok? ¿A los cuántos años tuvo a Yitzhak? ¿Y a Ismael? Hay que restarle cuántos años. A los 99 tenía 13 años. Esto es, para 100 hay que quitarle 14 años. ¿Cuántos años son? 86 años. Ok, ya nos estamos situando en la situación en la cual él se encuentra. Pero es bien interesante notar que cuando él se casa con Sara y el contexto de vida cuando salen de su pueblo, pareciera justamente que comienza a los 70 años cuando ellos están saliendo. Porque no se menciona mucho, sino nada más que toma a Sarai y entonces y sale de la tierra de su padre. 70 años. Cuando muere Sara en esta perashá, cuenta la tradición de nuestro pueblo que Abraham tenía 140 años. ¿Correcto? Entonces, y el Eterno se lo lleva cuando él alcanza la edad de 175 años. Que según la tradición, el Eterno le había prometido 180, pero le quitó 5 años, según la tradición, para que no viera el desvarío que iba a cometer ¿quién? Los hijos de Yitzhak. ¿Correcto? Entonces el Eterno, según la tradición, se los lleva a los 175 años. La pregunta es, ¿cuántos años estuvo casado con Ketura? ¿Cuántos años? 35 años, ¿correcto? Ahora estamos hablando de cifras de la tradición de nuestro pueblo, ¿correcto? En estas cifras de la tradición de nuestro pueblo estamos hablando de que Sara, en este caso Ketura, ocurre esto. Ahora, hay muchos datos bien interesantes que en la tradición se encuentran. Punto número 1, en la tradición de nuestro pueblo, prácticamente en lo que sería el Midrash Rabbah en el capítulo 61 y capítulo 65 del Midrash Rabbah, ilustra gran parte de esta vida que está ocurriendo con Ketura y con sus hijos y con Abraham Avinu. Cuenta la tradición de nuestro pueblo que aparentemente Ketura era ¿quién? Agar. Esto es, Abraham toma para mujer a Sarai, el Eterno le promete un hijo, y Sarai le da a lo que vendría a ser su sierva. Una sierva que según la tradición era la hija de Paro, cuya ascendencia era egipcia. Y que dice la tradición que Paro dijo, es preferible que sea una esclava en la casa de Abraham Avinu que princesa en mi casa. Y entonces, según la tradición, le da a su hija Paro para que se la llevara. Y entonces, a la postre, ella sería la sierva de Sara. Y Abraham, según la tradición, la recibiría por mujer porque Sarai se la daría como esposa. ¿Qué ocurre con este personaje? Si nosotros consideramos que esto de la tradición estaría acorde, tratemos de imaginarnos que en este caso originalmente Agar era una mujer preparada. Era una mujer que en el momento en el cual se estaba relacionando con Sarai, yo creo, porque simple y sencillamente en el contexto que se ve la vida de una y de otra, todavía Agar era una mujer mucho más preparada que Sarai. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Porque si era hija de el rey, debió de haber tenido la mejor educación. ¿Correcto? Ahora, dice la tradición que esta mujer de nombre Agar era una mujer que tenía algo muy especial. Y uno de las virtudes más importantes que relata la tradición de nuestro pueblo es que cuando se le aparece el ángel, cuando ya estaba ella fuera de la casa de Sara y de Abraham,
ella nunca se espanta al ver el ángel. Cuenta la tradición de nuestro pueblo que ella no se espanta porque era normal ver a Malahim en la casa de Abraham. Y reitero, es lo que dice la tradición de nuestro pueblo. Y es aquí en donde voy a comenzar, no a defenderla, ni a criticarla necesariamente, sino a tratar de poner argumentos. Y estos argumentos quisiera yo remitirme a un aspecto que para mi vida, amados, para mi vida ha sido pues uno de mis bastiones y de la bandera. En mi caso, hace algunos años, y esto estamos hablando de que pues ya hace algunos cuantos años no existía todavía Yoshiyahu sobre la paz de la tierra. Hiram estaba muy pequeñito. Le pedí yo al Eterno algo que todavía le sigo rogando en que nunca me permita desviarme de ello. ¿Y qué cosa fue? El hecho de pedirle al Eterno el no volverme a encerrar en una religión o en una verdad o en una corriente de la cual yo pensara que absolutamente todo lo que esa corriente tiene es verdad. Y entonces, esa petición que le he hecho al Eterno ha sido una de mis banderas. ¿Por qué? Porque de forma general en las religiones, lo que contiene la religión, todo mundo lo debe de creer, ya bien sea a través de mandamientos o a través de dogmas, cualquiera de las dos cosas. Sin embargo, yo me di cuenta que no había una religión que pudiera yo atreverme a decir que tendría absolutamente toda la verdad. Porque en el momento en que yo dijera, una religión tiene toda la verdad, entonces estaría yo quitándole la verdad a quien le pertenece, y la verdad le pertenece solamente al Creador. Ahora, pudiera haber religiones que más se acercaran a la verdad, eso no cabría la menor duda. Pero el solo hecho yo de vivir una vida judía, amados, le he rogado al Eterno que no me permita caer en el desatino de decir que todo lo que dice nuestro pueblo es verdad. Y un buen ejemplo que les voy a poner es parte de lo que voy a charlar justamente en esta conferencia, y de lo cual es muy interesante reflexionarlo y dejarlo ahí, con un contexto. No lo estoy criticando, ni lo estoy, corroborando, sino estoy poniendo argumentos para que ustedes decidan. Que esta es mi obligación, y que su obligación es juzgar si lo que yo digo es así. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de entender, amados, que en la palabra del Eterno dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En qué tipo de confianza? Valdría la pena dar una conferencia para poder aclararlo específicamente. Pero partiendo de un principio en el cual la tradición de nuestro pueblo ha sido compilada por hombres, si la tradición de nuestro pueblo ha sido compilada por hombres, yo creo que en un principio de la Torah estaría yo mal si confiara en esta compilación al 100%. Así que, cuando dice la tradición al respecto de Agar, me estoy regresando, estamos hablando de Ketura, pero me regreso a Agar. Dicen que era una mujer que tenía, algunas cualidades muy importantes. Agar, según la tradición, y voy a ahora hablar de dos corrientes de la tradición, y voy a después a ponerles nombre. Agar se presenta como un ejemplo de alto grado de piedad, según cuenta el Jewish Encyclopedia, al respecto de un personaje. Estoy citando literalmente lo que diría la enciclopedia judía, que es de las enciclopedias más antiguas que hay. Y dice que Agar se presentaría como un ejemplo de alto grado de piedad, frecuente en la época de Abraham. Pues mientras Manoa temía que iba a morir, porque había visto un ángel del Eterno, esto lo narra el libro de Shoftim, Agar no estaba asustada por la visión del mensajero divino, sino su fidelidad era alabada, porque incluso después de Abraham, la despidió ella y cumplió su promesa, según la tradición, de volverse a casar con ella. Según esto, según la tradición de nuestro pueblo, y concretamente en el Jewish Encyclopedia, dice que Ketura, su alusión en el arameo significa atar.
Sin embargo, Ketura es un nombre hebreo. Y ya les he explicado ya su raíz, ¿correcto? Aunque obviamente estamos hablando de que muchas de las palabras raíces del hebreo en realidad están sustentadas en el arameo, ¿correcto? Y aquí tengo que aclarar. Cuando la gente religiosamente piensa que todo lo que es verdad es lo primero, yo quiero decirles que eso es incorrecto. Esto es, a mí me han preguntado muchas veces, es que entonces, y empiezan a preguntar al respecto de que si las cosas primeras en realidad fueron las verdaderas, en estricto sentido, quítense eso de la mente. ¿Ok? Quítense eso de la mente, porque si hablamos de la Shon Hara, lingüísticamente no se puede corroborar que primero existió, la Shon HaKodesh, no podemos demostrar lingüísticamente que el hebreo fue antes que el arameo, no lo podemos demostrar, punto, aunque hay algunos puristas que quieran decir que primero fue el hebreo, desde la creación, pero esto, amados, es lo que dice la tradición, pero lingüísticamente, por mucho de que yo lo crea en mi cabecita, no lo puedo demostrar. Esto es, no hay argumentos legales como para poder sustentar eso que mucha gente creería. Entonces, hay otra opinión desfavorable que también cuenta el Jewish Encyclopedia y dice que las características de Agar, refiriéndose al informe que cuando ella había concebido empezó a despreciar a su señora, a Sara. ¿Por qué? Porque dicen que ella comenzó a dudar que muy probablemente Sara no era una mujer tan piadosa y por ello el Eterno no la había bendecido para tener hijos. Y de ahí es donde comienza aparentemente la desaveniencia entre ellas, a tal grado que cuando Abraham toma partido, según la tradición, le empiezan a mandar a ella que inclusive acarreara el agua con el cual Sara se iba a bañar. Y cuenta la tradición de nuestro pueblo que a partir de un Ain Hara, esto es, de un mal de ojo, cosa que no he podido compartir, pero lo que yo he estudiado, con todo el respeto para el judaísmo tradicional, yo no encuentro sustento escritural, porque el judaísmo tradicional sí cree en el Ain Hara, yo lo respeto, sin embargo, yo no encuentro corroboración escritural y no lo he compartido, eso ya tengo la conferencia completamente armada y no la he compartido. Dice en la tradición que Sara le da un mal de ojo, y entonces el primer hijo de Agar lo pierde. Fíjense nomás qué acomodado. Esto es, el que iba a ser el primogénito, ya no es primogénito. Ahora nacería Ismael, que no sería en estricto sentido primogénito, y por el cual, según la Torah, posteriormente, se podría hacer un Pidyon Aben. ¿Ok? Entonces, Sara se venga, y entonces le da una Ain Hara, hace que pierda el hijo Agar, y a la postre tiene un segundo hijo, que sería ese segundo hijo, Ismael. Además, concretamente en Bereshit capítulo 21, verso 14, dice lo siguiente: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Según la tradición, esta frase de anduvo errante se interpreta como que si se fue por un mal camino. Ojo, pero posteriormente de que se va por un mal camino, se le aparece el malaj. Entonces, ¿cómo andando ella por un mal camino se le aparece el malaj y todavía los bendice y los prospera y les da? Yo no entiendo eso, cómo una persona puede irse por un mal camino y entonces después ser bendecido por el Eterno. No lo entiendo. Sobre todo porque la tradición de nuestro pueblo sigue asentando que posteriormente Agar se fue al mal camino. Se fue a la idolatría. Y de ahí que muchos de los comentaristas y de la tradición de nuestro pueblo dicen que en realidad Simram, hijo de Ketura, no era músico, sino era músico de idólatras. Y ya le añaden, cuando etimológicamente no hay nada de eso, sino que era músico de idólatras. Entonces, dice en la tradición de nuestro pueblo que todos los hijos que le nacieron a Ketura fueron idólatras. Entonces, fíjense bien esto, por favor, no pierdan de vista esto. Dice la tradición que todos los hijos de Abraham Avinu con Ketura se volvieron a la idolatría. Yo me pregunto, ¿me habré equivocado en creer en Abraham Avinu? ¿Me habré equivocado en creer en Abraham Avinu cuando fue tan mal padre que teniendo ya una relación con Akadosh Baruj Hu de tantos años no tuvo la capacidad
de haber puesto a sus hijos en el buen camino. Háganme favor. Si pudiéramos decir que efectivamente Midian fue una de las tribus que a la postre guerreó a nuestro pueblo, esto no es indicativo de nada, de que 6 se perdieron los 6. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque el promedio que pudiéramos poner casi en todos los matrimonios, con todos los hijos, yo he observado una cosa. Casi es por regla que uno de los hijos va a ser el problemático en medio del hogar. Y ya tendremos a una hermana que tendremos problemas con ella siempre, y tendremos a un hermano que tendremos problemas siempre. Ojo, esto lo he visto yo mucho, pero no es una regla, perdón, me equivoqué si al principio dije regla, me equivoqué. Esto es muy generalizado que esto ocurra, sobre todo cuando son más allá de 3, 4, 5, 6 hijos, generalmente hay alguien con la que siempre se tiene problemas. Entonces, pero no creo que de 6 hijos, se hayan ido a la perdición, sobre todo viniendo de Abraham vino, amados. Aunque lo diga la tradición, a mí me cuesta mucho trabajo, sobre todo por una sencilla razón, porque la Torah no lo dice. Porque la Torah no lo dice. Y si yo quiero decir que alguien se fue a la perdición, amados, y no lo sustenta con la Torah, es muy delicado. No sé si se den ustedes cuenta. Es como ya de antemano a cualquiera de las personas determinaríamos como que le va a ir mal. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos jueces como para poder determinarlo? ¿Verdad? Entonces, es bien interesante esto que ocurre porque miren, noten esto. Que mientras en el caso de Agar estamos hablando de ciertas circunstancias, posteriormente lo que ocurre con la vida de esta mujer, Agar, cuenta la tradición de nuestro pueblo que se va a la perdición y estando en la perdición el Eterno le cambia el nombre y le pone el nombre de Ketura. Ahora, nada más voy a poner estas cifras, por favor. Nada más voy a poner estas cifras. Noten esto. Agar, fíjense bien, cuando Abraham se casa con Sara, rondaba alrededor de 70 años. ¿Cuántos años tenía Saraí? 10 menos, tenía alrededor de 60 años. Ok. ¿Cuántos años vivió Abraham? 180. Quiere decir que una tercera parte de su vida, por ese contexto, permanecían solteros. O sea, nada más estoy hablando de ese contexto, ¿eh? La vez pasada que veíamos que las estadísticas hablaban de que los niños naciendo a partir del 2000 tendrían una esperanza de 100 años. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, esta generación previa a Noaj, que vivieron muchísimos años. Posterior a Noaj, cambia, ¿verdad?, la longevidad humana, pero vemos a personajes como en el caso de Abraham viviendo 175 años. Entonces, si Sara se casa con Abraham alrededor de 60 años, ¿están ustedes de acuerdo que sería más o menos, es un contexto, lo que estoy yo hablando? Y si es un contexto, y estamos hablando en un contexto histórico, noten esto, imagínense que Agar tenía 60 años cuando se casó. ¿Estamos de acuerdo? 60 años, ¿ok? 60 años. Abraham Avinu tenía 86 años. Y por lo tanto, Agar tenía 76 años. ¿Me están siguiendo? 76 años. Esto es fácil inferirlo por estas cifras que les estoy dando. De 86 años que tenía Abraham Avinu cuando tiene 13 años, cuando le nace, ¿cómo se llama? Ismael. Entonces estamos hablando que muy probablemente esta mujer tenía alrededor de 70 años, ¿ok? Cuando le nace hijo, ¿ok? Ahora, cuéntenle, ¿70 y qué? 76 años, ¿ok? ¿Cuántos años le llevaba entonces a Abraham Avinu? ¿Cuántos? 10 años, ¿sí? En el promedio de sacar a Abraham y a Sara, ok, 10 años. Cuando Abraham se vuelve a casar con Ketura, ¿cuántos años les dije que tenía? ¿Cuántos años tenía entonces Agar?
No, Agar en el sentido nuevamente de preguntándoles, en el supuesto de que Agar ahora se convertía a Ketura, ¿correcto? En ese supuesto nada más. Si efectivamente cuando Abraham se vuelve otra vez a casar con Ketura, se casa con una mujer, ¿de cuántos años? 130 años, ¿ok? Ahora, ¿cómo la ven? Que teniendo 130 años, ¿cuántos hijos tuvo? Y si en la escritura fue maravilloso que Sara a los 90 años tuviera un hijo, esta mujer era bárbara. Ahora, ¿cuántos años entonces? 130. ¿Ok? Si tiene 6 hijos y le ponemos en promedio año y medio entre cada uno de ellos, ¿cuánto sumaría? 9 años. Esto es, el último hijo que ella tuvo, 139 años. Pero notemos esto, que Sara, a la edad de 90 años, según dice el libro de Bereshit, ya había perdido la costumbre de las mujeres. Ya descuadró todo. ¿Estamos de acuerdo? Ya descuadró absolutamente todo. Y es respetable que la gente lo crea, pero para mí me resulta muy complicado el poder aseverarlo. Ha habido gente que ha estado en medio de nosotros, amados, y que nos ha criticado duramente por causa de que no enseñamos del Midrash como si fuera palabra del Eterno. En fechas recientes compartía yo con un rabino de Eretz Israel ortodoxo, en donde me decía, yo creo que es palabra del Eterno la Torah, el Zohar, el Midrash. ¿Y ustedes creen qué creen que yo le respondí? ¿Para quedar bien nada más? ¿Yo también? No, amados. ¿Por qué? Porque le he rogado al Eterno que no permita que alguna vez una religión me encierre. Y entonces yo le dije, discúlpame, pero yo no creo que eso sea palabra del Eterno. Ahora, voy a hacer una prueba, si les parece a ustedes bien, para tratar de demostrar un poquito ahora ya, más allá que lo que yo diga. Ahora voy a tratar de demostrarles físicamente si lo que yo estoy diciendo, más allá que mis palabras, lo puedo corroborar con pruebas científicas. Perdón, pruebas que están basadas en la ciencia y demostradas aquí enfrente de Dios. Entonces, acabamos de hacer una demostración de cómo es de que un libro que es verdad como el Humash sigue fortaleciendo a la persona y un libro como el Midrash dice, debilita a la persona. Ahora, ¿se dieron ustedes cuenta a qué grado? Por ello, es que cualquier persona que se atreva a decir que el Midrash es la base de la Torah o viceversa, está completamente descuidando que la verdad que es del Eterno tiene sustento. Y que si el Eterno nos hizo como hombres, amados, nos hizo de determinada estatura y no de metros y metros y metros, como no se puede corroborar ni arqueológicamente ni históricamente, eso no puede suceder. El Eterno nos hizo con pulmones y con bronquios y ¿cómo se llama? Y no con branquias como lo hizo con el, ¿cómo se llama? Con los pescados. Por lo tanto, Moshe no pudo haber estado como pescadito, amados. Porque el Eterno puede hacer milagros, pero las leyes que Él instituyó para este plano, las tienen que, en gran medida, y me refiero de forma general, seguir respetando. Las transgredirá Él una vez y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero de forma general no puede crear a niños que iban a respirar y de momento hacerlos pececitos. Eso es imposible. No para el Eterno. Para el Eterno no es imposible, pero tendría un propósito y además estaría registrado en las Sagradas Escrituras. Así es que, esto que yo les voy a mencionar, amados, entonces, imagínense, es una mujer de ¿cuántos años? ¿Sí? De 130 años, ¿verdad? Y luego 139 hasta llegar hasta el último hijo. Definitivamente, amados, es respetable lo que la tradición de nuestro pueblo, pero eso definitivamente rompe absolutamente todo. Ahora, yo estoy nada más tomándome una cosa. Ustedes me han escuchado a mí compartir y compartir y compartir y compartir de tradición. Porque el día, amados, que yo
salgo a estudiar la Torah y de repente voy a la tradición, amados. Si veo que la tradición concuerda con las Sagradas Escrituras, es bella, es preciosa, nos bendice. Pero cuando veo que la palabra del Eterno es contradecida a partir de la tradición, amados, no me puedo yo meter en la cabeza, porque me tendrían que poner, además de hacerme lobotomías, para querer hacerme cambiar. O sea, no puedo. Y no puedo es no puedo. ¿Sí se dan cuenta? Es como si yo me parara aquí y tratara de hablar mentiras. Porque creo que el Eterno existe. Porque creo que el Eterno es verdad. Porque creo que el Eterno sale y nos da unas demostraciones mucho más allá de lo que nosotros podamos estar pensando. Amados, el Eterno existe y no estoy jugando. Vamos, porque si yo estaría mintiéndome a mí mismo, amados, ¿qué haríamos aquí, Roe? O sea, estamos perdiendo nuestro tiempo pensando y suponiendo tal vez que seguir al Eterno nada más es pasar el tiempo. Entonces, tratando, amados, de aterrizar esta situación, nosotros nos damos cuenta que si aún nos olvidamos de las cifras, o pensemos que Rabbi Mijael Ávila está en lo incorrecto con su percepción de los 60 años de esta mujer Agar, ¿correcto? Pensemos que estoy yo mal. Ahora, en la tradición de nuestro pueblo se enseña que la Torah desde siempre existió. Y ojo, yo soy un convencido que los principios de la Torah desde siempre han existido. Pero que la Torah siempre existió en un sentido de manifiesta al hombre, el Eterno la tuvo desde antes de la creación. Pero la manifestó al hombre hasta el año 2448 de su creación, y por lo tanto Abraham vino, contrario a lo que dice la tradición, y luego nuevamente la respeto, pero no comparto, que Abraham vino hizo Torah tal cual nosotros la sabemos, y les voy a poner un ejemplo. Y ese ejemplo que les voy a poner es bien claro. Si efectivamente Abraham tomó a Agar, Agar se desvarió, y fue por el mal camino de la idolatría, ¿qué no acaso escrito está en Devarim 24:1 que si alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, Sefer Escritud, y se la entregará en su mano y la despedirá, y salida de su casa podrá irse y casarse con otro. Pero si la aborreciera este último y la escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido tomarla. Ahora, ¿cómo lo sustenta esto la tradición? ¿Cómo lo sustenta? Lo sustenta bien sencillo. Se fue la mujer en el desvarío, en la idolatría, pero nunca se metió con ningún hombre. Ahora imagínense, si efectivamente nunca se metió con ningún hombre, ¿cuántos años estuvo aburrida en la maldad y sin hacer lo malo? Está complicado el poder sustentarlo, ¿se dan ustedes cuenta, amados? Entonces, desde mi particular punto de vista, concuerdo, ojo, tampoco estoy tan loco porque ha habido rabinos en nuestro pueblo que también han estado en contra de esta postura. Entonces, tal vez podemos ser en algunos casos los chiflados, pero a final de cuentas siempre hay chiflados. De tal manera que hay posiciones desfavorables al respecto de justamente de que esta situación pudo haber sido así. Y entonces, quiero leerles lo siguiente. Algunos, pero no todos dentro del judaísmo, identifican entonces a Ketura con Agar, ¿correcto? Y todo esto se expone en el Midrash. En el Midrash sí dice, ojo, y el Midrash fue compilado mucho tiempo después del Jurban. Esto es, después del año 200 empezó a ser compilado el Midrash, ¿correcto? Los Midrashim. Y que hay varios Midrashim y después hablaremos de ello. Pero, según Rashi, de bendita memoria, Guy Arie, Keli Yatar y Abdías Bertinoro creen en que efectivamente fue la misma mujer. Ahora, muchos me han criticado y han dicho, ¿cómo el rabino está en contra de Rashi? No puede ser. Que el rabino se compara con Rashi, que el Eterno me libre. Pero Rashi era un hombre como yo. Y Rashi se puede equivocar como yo me equivoco.
Y por lo tanto, lo que yo comparto, amados, les insisto, no lo pueden tomar como lo que todo lo que yo digo es correcto. Tienen que juzgarme como tienen que juzgar a todos aquellos que se encuentran aquí al frente, porque todos somos hombres y todos nos podemos equivocar. Por ello es que una conferencia podrá ser hablar. Y si no tiene sustento, pues hablar. Y si una conferencia fue presentada con sustento, corroboren si eso es así. Entonces, que me disculpen, y digo, honro la memoria de personaje como Rashi, pero Rashi, con esta evidencia, júzguenla ustedes. Júzguenla ustedes. Entonces, hubo otras opiniones en las cuales se defiende que esto no fue así, por Rashbam, por Abraham ibn Isra, por Radak y por Ramban. Ellos distan de esto, y la razón que emplean, ¿saben cuál es? Hay algo bien interesante. La razón que emplean es porque en Primera de Crónicas, cuando está haciendo la narración de lo que sería esta situación de Ketura, Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 30, dice lo siguiente. Fíjense bien, Primera de Crónicas 1, verso 30, y es una genealogía de todos los personajes escriturales. Cuando llega al versículo 34, dice, al 28, los hijos de Abraham, Yitzhak e Ismael. ¿Sí? Está mencionando los dos. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael. Fíjense bien. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael. ¿Quién fue? Nebayot, después Sedar, después Abdel, después Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Adad y Temá, Getur, Nafis, Sedemá. Estos son los hijos de Ismael. Fíjense bien, la primer genealogía del primer hijo de Abraham Avinu ya la contó. Va con la segunda. Y Ketura, concubina de Abraham, dio a luz a Simran, a Joxán, a Medán, a Madián y a Isbag y a Súa. Sí, están hablando de dos diferentes genealogías. Por lo tanto, algunos rabinos lo que establecen es el hecho de que al haber hablado la escritura de dos genealogías, entonces las hubieran contado como una sola si esto hubiera sido verdad. Con esto le estoy dando la prueba escritural. Ojo, porque también he hablado yo mucho, ¿correcto? Pero estoy tratando de aterrizarlo ahora también en un sentido escritural para que ustedes tengan más argumentos. Y otro aspecto, que podemos entonces resaltar, es el hecho de que, y con esto voy a terminar, amados, Abraham Avinu tomó a una mujer cuando Sara ya se fue. Y dice la tradición de nuestro pueblo que Abraham no envejeció, sino siempre fue un hombre con mucha fortaleza. Y no nada más no envejeció, sino adicionalmente nos enseña, y dice la tradición, que el hombre debe, no obstante su edad, según la tradición, seguir teniendo esposas cuando las anteriores han partido. Y la razón que dice la tradición pone algunas analogías en la cual pues no sabemos cuál de los hijos va a ser el mejor. Entonces, si tenemos hijos, queremos que uno de esos hijos sea el mejor, y por lo tanto la progenie sigue en la medida de que el hombre se da la oportunidad de a ver si alguno de los hijos que nace es el mejor. Da otro ejemplo, que así como cuando se enseña Torah de joven, también se deben enseñar Torah de mayor. Y la razón es porque muy probablemente alguno de los talmidim, cuando uno compartió joven, pudiera ser más grande que alguno de los talmidim cuando uno compartió Torah cuando ya era mayor. Entonces, este tipo de analogías las ponen. Pero yo quisiera terminar con esto. Amados, es bien importante. Muchos de la gente cuando me aborda dice, es que mi papá se volvió a casar y ya nunca más lo vuelven a perdonar, porque la memoria de su santa madre quedó dañada. O viceversa, la madre se vuelve otra vez a casar y dicen, ¿cómo es posible que mi madre haya manchado la memoria de mi padre? Amados, esto nada más son poses que no tienen ninguna razón y ningún sustento, y la explicación es bien sencilla. La vida del padre y de la madre y sus decisiones, ¿de quiénes son? El día en el cual yo impida a mi madre que se case, por cierto, nunca te cases,
el día que yo le impida a mi madre casarse, ese será el día en el cual yo, de una manera absurda, querré que ella piense lo mismo que yo pienso. Voy a ilusamente a pensar que ella debe de elegir lo mismo que yo elegiría. Así es que para ti yo te digo que no te cases. Es como ser un dictador y estar esperanzado a que ellos, los padres, hagan lo que uno de los hijos quiere. Y eso, amados, es una cosa injusta. Injusta. Y por ello retomo yo nada más el caso de la mujer cushita. Miriam y Aarón, Números capítulo 12, verso 1, hablaron contra Moshe a causa de una mujer cushita, que había tomado, ¿por qué él había tomado mujer cushita? Esto es etíope. Esta mujer etíope que la tomó Moshe, a la postre le provoca, ¿qué? Zarat a Miriam. ¿Por qué? Porque hablaron de su hermano, lo criticaron. Y nuevamente, y con esto termino, que el Eterno nos libre a todos nosotros de alguna vez osar criticar a la mujer que tomó mi hermano, al hombre con el cual se casó mi prima, al hombre con el cual se casó mi madre, o lo mismo daría con la mujer con la cual se casó mi padre. ¿Por qué? Porque el día en el cual yo lo critique, si estuviera en pie el Bet Hamidash, lo que me tocaría sería Zarat. Y por lo tanto, estaría yo creyendo que mi justicia es la única que existe y por lo tanto todo el mundo lo tiene que respetar. Estando de viaje toda esta semana, venía charlando con un hombre en donde yo le decía que observaba que él se había vuelto un religioso. Y empleó la palabra religión simple y sencillamente porque todavía no he encontrado un término mejor para emplearla. ¿Por qué? Porque está entrando en una dieta. Y entrando en una dieta, se volvía un férreo observante de lo que vendría a ser la comida. A tal grado que tomaba un sándwich y le ponía la lechuga y demás, pero no le ponía nada para aderezarlo. Y es respetable, a final de cuentas es su decisión, y qué bueno que lo hace, es saludable, ¿verdad? Pero yo veía que en una y en otra 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 cosa, era pero extremista, a tal punto que un día cometí el error de hacerle caso, nos fuimos a correr a las 11 de la noche, y después a las 2 de la mañana todavía tenía yo el ojo pelón. Pero le explicaba yo lo siguiente: lo que tú crees en la parte dietética es respetable, pero el día en el cual tú critiques a otra persona porque no lo hace, vas a meter en un problema. ¿Por qué? Porque será la decisión de esa persona. Y en el momento en el cual yo le estaba diciendo esto, me dice: sí, tienes razón. Yo he estado criticando a alguien de la oficina que se volvió vegetariano, y yo le digo, es que no puede ser, si tú siendo católico te vuelves vegetariano, nuestra religión tenemos que comer carne. Y entonces lo criticaba, pero ahora que él se volvió, un observante de la dieta, ahora malo sería que él quisiera imponer a todos los que viven en su alrededor lo mismo. Ruego al Eterno que nos dé la sabiduría como para conducirnos en este mundo, y lo más importante, amados, lo más importante, que el día el cual osen ustedes criticar a alguien porque no se hizo algo de acuerdo a la tradición, y que porque si algo se falló, que porque si algo, amados, cuidémonos, porque lo único que nos juzga es la Torah. La tradición es un marco de vida, nada más, es un marco de vida, y el transgredir la tradición no es transgredir nunca la voluntad del Eterno. Y para muestra les he dado una muy buena demostración cómo es que la tradición contra la Torah hay una enorme diferencia. Desde la sinagoga Bet Haderech se despide el rabino de Bet Haderech, Mijael Ávila, deseándoles Shabbat Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.